27 de febrero porque conmemoramos el Día de nuestra Independencia Nacional. Lo que la mayoría de las veces vemos en los medios de comunicación, ahora en las redes sociales, que resalta es justamente eso, la conmemoración de nuestra independencia. Pero sabemos también que en esa fecha, 27 de febrero, existen muchos otros hechos y personajes importantes de la historia que pudiéramos relacionar o identificar. ¿De qué vamos a conversar? Sí, cómo no, Karina. Es importante que tengamos este conversatorio. Yo le agradezco a la vida poderlo tener contigo, que eres una mujer joven dominicana, que has expresado tu preocupación y tu dedicación al rescate y a tratar de que la historia dominicana, a través de tu ejercicio profesional y humano, tenga pues la relevancia y la importancia que comporta conocer nuestra historia. Justamente estamos en el mes de febrero. Febrero es un mes de gloria y es un mes que nos obliga a hacer una mirada retrospectiva y también en perspectiva de lo que ha sido la historia de nuestro país, la historia de nuestro pueblo, la historia de nuestros héroes y heroínas. Y el 27 marca definitivamente la emergencia de lo dominicano al concierto de los pueblos libres con la independencia formal que se proclama en 1844. Pero me parece interesante esta conversación contigo además porque por la grandiosidad de la fecha, 27 de febrero de 1844, otra fecha importante que marca la historia republicana desde entonces y hasta nuestros días es la fecha del 27 de febrero de 1845, cuando sabemos que la historia está marcada dramáticamente por el fusilamiento de María Trinidad Sánchez y de los que conjuntamente con ella trataron de rescatar el espíritu democrático, solidario, patriótico que inspiró la Trinitaria y los trinitarios. Entonces, 1845 marca un hito, 27 de febrero, y ese hito trágico relacionado con el fusilamiento de una mujer, digo yo, el primer crimen político de Estado perpetrado contra una mujer que no tenía la condición de ciudadana. Porque, como sabemos, la Constitución del 6 de noviembre de 1844 no reconocía a la mujer como sujeto de derecho. Estábamos completamente fuera de lo que es la representación jurídico formal de la ciudadanía. Entonces, eso es, desde mi punto de vista, un doble crimen, porque se lleva al patíbulo a un ser humano, mujer, que no tenía la condición de ciudadana. Y rescato, sin embargo, cuando hago una reflexión sobre este hecho de que nos estamos refiriendo ahora, que María Trinidad hizo conjuntamente con las demás comunicadas, sin cuyo apoyo logístico hubiera sido más difícil lograr el propósito que tenían Duarte y los trinitarios, que María Trinidad y ellas ejercieron lo que yo llamo la ciudadanía moral. Esa ciudadanía moral se ejerce durante todo el 19 y principios del 20, porque las mujeres que, como María Trinidad y las comunicadas, como las identificó don Betilio Alfao Durán, las mujeres que en 1916-24, las mujeres que participan en la gesta de la restauración, las mujeres que en el espacio importantísimo de lucha por el reconocimiento de nuestra condición de seres humanos, luchan por ejemplo, por el derecho a la educación formal, de la que es Salomé Ureña, digamos, un bastión, y proceso que desde entonces y hasta nuestros días es un proceso ascendente de educación, de formación, de superación de las mujeres dominicanas. Entonces, 1845 nos trae en esta oportunidad a hacer una suerte de comparación histórica, de buscar, de hilvanar acontecimientos de la historia, cuál es el caso
del 27 de febrero de 1924, que es lo que nos trae hoy a conversar sobre la importancia de la fecha. En ese año de 1924, los dominicanos y dominicanas estuvimos alcanzando, si se quiere, los frutos de todo lo que había sido la lucha por el rescate de la soberanía nacional. Soberanía que había sido mancillada con la ocupación militar estadounidense de 1916. O sea, fueron 8 años de participación activa de la mayoría de los sectores de la sociedad dominicana de entonces por el rescate de nuestra soberanía. Quiere decir que 1924 y 2024 marcan un hito, porque estamos en el año del centenario de que se produjera ese acontecimiento, de la desocupación militar de los Estados Unidos de nuestro país. Y es en ese contexto, 27 de febrero de 1924, que nace Aída Patria Mercedes Mirabal Reyes, que es, como lo sabemos, parte de esa trilogía de mujeres que enaltecen y dignifican la historia de las mujeres no solo dominicanas, sino que trágicamente se dimensiona su martirilogio, el crimen horrendo perpetrado contra ellas a nivel internacional, porque es justamente con motivo de esa fecha, de 25 de noviembre del año 60, que las Naciones Unidas reconoce el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres en honor a Patria, Minerva y María Teresa, en cuyo orden están ellas, están concentradas en la historia en ese orden. Patria nace en 1924, es la mayor de las 4 mujeres que tuvo doña Chea Reyes de Mirabal. Patria nace en 1924, Dedé, que es la que sobrevive al trágico hecho del 60, nace en 1925, Minerva en el 26 y la menor de ellas en el 35, María Teresa. Porque sabemos cómo en ese contexto de la sociedad de entonces, los partos, no sé, distanciaban mucho el nacimiento de un hijo y de otro. Entonces, ellas forman parte de esa costumbre, digamos, familiar de tener los hijos con fechas cercanas. Casi siempre destacamos el rol que jugó Minerva. Y cuando hacemos una referencia a lo que significó su participación como sujeto social político y como sujeto histórico, resaltamos las características de lideresa de ese movimiento que es el movimiento 14 de junio, del que ella junto con Manolo y otros dominicanos forman parte y retoman la antorcha de la lucha trinitaria. Yo me voy más lejos y más cercana, retoman la antorcha de los expedicionarios del 14 y 20 de junio del 59. O sea, si vemos en María Trinidad, digamos, la primera expresión de liderazgo político comprometido en el 19, y yo lo sostengo porque siempre cuando nos referimos al hecho de la que ella participa, se resalta el dato de que es a ella que por mandato de Santana se dirige el superministro Tomás Bobadilla para ofrecerle la absolución de la pena, de la condena a que fue condenada, valga la redundancia, a cambio de que delatara a los demás miembros del movimiento. Y aquella mujer, que era una anciana en el 45, porque ella tenía 50 años, ella nace en 1794, ya en ese tiempo, 50 años, era una anciana. Aquella mujer rescata la dignidad y todo el sentido ético, patriótico, y se niega a delatar a los demás compañeros del movimiento. Y está la famosa frase: usted me ofrece la absolución apenas a cambio de que yo delate
cúmplase en mí la sentencia y viva la República Dominicana. O sea, eso es un referente moral increíble. Entonces, ella es, desde mi punto de vista, con su participación, quien comienza a expresar el liderazgo político de las mujeres en la historia republicana. Y hago una relación entre ella y Minerva, a pesar de que estamos hablando y lo que nos convoca es el centenario del nacimiento de Patria, pero no podemos dejar de contextualizar ese acontecimiento. Yo hago una relación entre María Trinidad y Minerva Mirabal. Hay una frase muy divulgada de Minerva: si me matan yo sacaré los brazos y seremos. O sea, cómo ellas entendieron y asumieron su responsabilidad histórica a riesgos elevadísimos, tan elevados que fueron esos riesgos que las llevaron a la muerte. Entonces, Patria y esa relación, Karina, que quiero establecer está en ese otro elemento que yo pienso que es tan importante que rescatemos, sobre todo en este contexto de la sociedad de hoy y en la necesidad de la afirmación de los valores. Y es el valor de la familia y la familia como valor. Si María Trinidad, que es la madre, tía mamá de Francisco del Rosario y a quien se le atribuye haber insuflado en el sobrino ese espíritu de compromiso patriótico, participa en esos acontecimientos como haciendo una relación de ese momento de las familias que participan. Cuando hablamos de la familia de Juan Pablo Duarte, por ejemplo, o de Rosa Duarte, cuando hablamos de la familia de Concepción Bona, por ejemplo, cuando hablamos de la familia de todas esas mujeres, había, además del sentimiento patriótico, por excelencia, también el sentimiento del valor de la familia. Y eso lo vamos a ver en aquel contexto y en el contexto de la lucha contra las dictaduras. Porque si hablamos de la dictadura de Trujillo, muchas familias que participan y son diezmadas por el régimen autoritario y despótico de Trujillo, lo hacen, pienso yo, inspiradas esas familias en el valor de la familia. Y en este caso de Patria, que no era política militante, porque no podemos decir que ella no era política. Todos los seres humanos somos políticos por naturaleza. Una cosa es ser político partidario y otra cosa es ser político militante. No obstante eso, ella es una de las que participa. El solo hecho de conocer y de prestar su casa y de conocer lo que se estaba gestando, ya eso es un compromiso político que conlleva a riesgos, a altos riesgos. Su marido de ella, como el de Minerva y el de María Teresa, pues sufrieron los rigores de la cárcel. Su hijo, Nelson, su primer hijo, también. O sea, ella no era un ente político partidario, podemos decirlo así, pero era un ente político solidario, familiarmente solidaria. En su casa se cuecen muchas de las acciones que van a representar ese movimiento. Entonces, quiero resaltar esto porque también está el dato de que cuando hacemos una suerte de reconocimiento de los valores de nuestros héroes y heroínas, los colocamos en un pedestal casi sublime y fueron seres humanos con todas sus excelsitudes, con sus temores, con sus costumbres, con sus miedos, desde el punto de vista psicológico, pero muchas de esas expresiones estaban superadas por el compromiso ético y patriótico que los hacía ser un núcleo familiar, desde el punto de vista de la condición de la familia consanguínea. Pero nosotras estamos hoy, Karina, hablando de la familia consanguínea de Patria, de Aida Patria Mirabal, Aida Patria Mercedes, 3 nombres, Mirabal Reyes,
desde el punto de vista de sus relaciones de familia consanguínea. Pero ¿por qué estamos hablando de ella? Porque formamos parte de la familia social a la que pertenecemos todos. Entonces, cuando tú tomas, por ejemplo, el texto de su hermana Dedé Mirabal, Vivas en su jardín, que recrea la historia familiar con los detalles, con toda esa riqueza que implica conocer qué cosas les gustaban, qué cosas hacía, cómo se manifestaba, si era una mujer que le gustaba estar engalanada. Pues son parte de la vida real de los seres humanos. Y todo eso quedó sepultado, digamos, físicamente por la besanía de la dictadura. Mujeres que en la flor de la vida, en la flor de la maternidad, porque el más pequeño de los 3 hijos de Patria tenía a durar apenas 1 año cuando la asesinan, y el mayor, Nelson, que sufrió los rigores también de la cárcel, había nacido en 1942, y la segunda, que es Noris, también era una muchacha de 15 años. Entonces hay que situarse en esa realidad, y aparte de la importancia que tiene que rescatemos la significación de su fecha de nacimiento, porque nació para la historia el 27 de febrero de 1924 y se catapulta para la historia de las mujeres del mundo el 25 de noviembre de 1960. Entonces, esta conversación tuya y mía, casi mía sola, va en la dirección de hacer significativa la fecha del 27 de febrero, que justamente se llama Patria por haber nacido 27 de febrero, de esas casualidades de la vida. Y aun cuando todavía no se había producido la desocupación de las tropas, que se produce en julio de ese año de 1924, es un año que está marcado. Y remarcado en este caso porque estamos tú y yo conversando para resaltar la vida y el ejemplo de Patria Mirabal. De eso se trata. Me parece de mucho valor cuando usted menciona el hecho de la importancia de la familia como valor. Sí. Y muchísimas veces en este momento quizás nosotros vemos y nos preguntamos ¿dónde están esa Patria, esa Minerva, esa María Trinidad ahora, Sí. en el día de hoy? Sí. Y me parece muy interesante esta conversación porque vemos que eran mujeres como usted, como yo, como María, como Leticia, las mujeres de hoy en día. Sí. O sea, en nosotras también está esa posibilidad Claro. de identificarnos también desde nuestras posibilidades con la lucha patriótica. Claro. Y con tratar de aportar a nuestro país y a la ciudadanía dominicana. Claro. Entonces, vemos también cómo inclusive desde el inicio de nuestra república está la participación de la mujer. Claro. ¿Cómo ve usted el papel de la mujer en los procesos y hechos históricos de nuestro país? Sí, sí. Uno de los elementos importantes es justamente reconocer la necesidad de rescatar la presencia y participación de las mujeres como sujetos históricos, constructores junto con los hombres del proceso histórico y de la nación dominicana, en cada uno de los momentos en que ha sido demandada su participación. Y justamente desde este espacio del Archivo General de la Nación, la labor va en una dirección positiva de ese rescate, de ese reconocimiento, porque nosotras las mujeres hemos estado históricamente, desde los inicios mismos de la historia de la humanidad, relegadas a un segundo plano. Y no hay proceso ni proyecto de la naturaleza que sea que no tenga que contar con la participación nuestra, de las mujeres. Entonces, creo que hacer conciencia de esa realidad es parte de lo que nos compete hoy día. No podemos, desde el punto de vista de la historia, caer en el anacronismo, porque las luchas de hoy no son las luchas del 19.
Hay otros espacios de lucha de la mujer dominicana, de hacer valer su presencia y la importancia de sus aportes en el contexto de la sociedad. Pero uno de esos aspectos importantes tiene que ver con el rescate de la familia como valor. No podemos, por ejemplo, criticar que la juventud esté apática o sea apática al conocimiento de la historia, sino los hacemos responsables y partícipes de la construcción del proceso histórico, porque los sujetos humanos somos los que hacemos la historia. Entonces, si tú no conoces a tu historia, tú no puedes amarla, ni puedes tampoco tratar de transformar aquellas cosas que son todavía susceptibles de ser transformadas. Y yo pienso que ese legado del que estamos hablando hoy tiene mucho que ver. O sea, no es casual que a Patria le pusieran Patria el 27 de febrero. No es casual que ese año de 1924 no estuviera marcado por la dignidad y el orgullo de los dominicanos que habían tratado y dominicanas de rescatar la soberanía. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, ella tuvo 3 hijos. Nelson, Noris y el tercero, por eso yo digo que aunque ella no es reconocida como una militante partidaria, era un sujeto político y de conciencia social y tenía que serlo así, por ese vínculo de la familia, porque Minerva, que era la lideresa del movimiento 14 de junio y también de su conjunto familiar, ya tenía para la fecha una formación y una visión de la transformación de la sociedad y de la necesidad de transformar la sociedad. El tercero de sus hijos, ¿cómo se llama? Raúl Fidel Ernesto, el que se llama Raulito, que es el que tenía 1 año cuando la asesinan. Y eso que te dice, bueno, que había una admiración por un proceso que se estaba dando en el contexto del Caribe, cuyos líderes estaban representados por esas 3 personalidades, y sobre todo por Fidel. Pero al margen de eso, hay otro elemento que también vincula en términos de la familia como valor y de los valores familiares. Ella era una mujer de fe, como lo fue también María Trinidad. Entonces, esa inspiración de fe es un soporte de la idealidad, de la transformación, de la necesidad de que los seres humanos seamos mejores seres humanos. Yo tengo fe, por ejemplo, en el ser humano. Yo pienso que si tú pierdes la fe en el ser humano, ya tú no tienes muchas cosas que buscar. Y sabiendo que somos sujetos de excelsitudes y de mezquindades. Pero hay una amiga querida que dice de la batalla que hay entre lo que se arrastra y lo que vuela. Y esas mujeres estuvieron siempre del lado de lo que vuela, de la idealidad, de que el ser humano sea un ser humano nítido en sus sentimientos y en sus acciones. Y yo pienso que eso, Karina, tiene mucho que ver con hacer conciencia hoy día, independientemente del bombardeo de negatividades y de cuestiones superfluas que a través, por ejemplo, de los medios de comunicación una siente, de rescatar y hacer valer esos valores. Por ejemplo, esta fecha del 27 de febrero, este mes de la patria, que comienza con el nacimiento de Juan Pablo, que es una barbaridad que cambien la fecha del 26 para el 29. No, él nació el 26, entonces no hay por qué no celebrarle su cumpleaños como el mismo día que el hombre nace. Eso tiene que ver, por ejemplo, con este dato que parecería insignificante. En el sitio donde yo vivo, que hay más de 68 apartamentos, hay como 4 o 5 que tienen la bandera dominicana puesta. Entonces, ¿cómo? Incluso hay colegas que son profesores y gente de formación ya. ¿Cómo tú no vas a motivar, incentivar en esos niños el respeto por su dominicanidad que le ha costado tanto, con un dato aparentemente sencillo como es poner la bandera en el frente de tu casa para la conmemoración de las fechas patrias? Cosa tan simple como esa. Y otras muchísimos condicionantes que hay,
de asumir una ciudadanía responsable. La educación y los medios de comunicación tienen mucho que ver con eso, una ciudadanía responsable, respetuosa, pero además consciente de su condición de ciudadanos. Yo digo, por ejemplo, para ya salirme un poco del tema, que los niños y niñas dominicanas deberían aprender, conocer la Constitución como se conoce el acta de nacimiento, porque consciente de tus deberes y de tus derechos, tú vas a ser siempre mejor ciudadano. Entonces, la mujer dominicana de hoy ha alcanzado infinidad de metas, muchas todavía por lograr, como es el respeto a su condición de ciudadana, con igualdad de derechos y de deberes, en el ejercicio político, en el ejercicio profesional, en la vida cotidiana. Entonces, todas esas son cosas que nos vamos a este tema que estamos hoy tratando y que va en la dirección de rescatar y proyectar, reconocer, valorar, celebrar la vida de una dominicana excelsa como lo fue Aída Patria Mercedes Mirabal Reyes, marcada por el despotismo y el autoritarismo de un régimen de abyección como fue el régimen de Trujillo. ¿Cómo pasan las hermanas Mirabal, dentro de las cuales resaltamos hoy por el centenario del nacimiento a Patria, a ser reconocidas internacionalmente? Y hay algo que me llama mucho la atención, maestra, y es el hecho de que República Dominicana siempre ha sido reconocida justamente por eso, porque los dominicanos son aguerridos, buscan defender y representar a su país, a su nación. Sí. Entonces lo vemos inclusive en estas tres mujeres que usted resaltó al inicio de la conversación, como internacionalmente su lucha, su compromiso con el país y también su enfrentamiento a la dictadura en su momento las lleva a ser reconocidas internacionalmente y a que se reconozca la no violencia contra la mujer. Así es. Entonces, ¿cómo relacionamos nosotros eso con nuestro país, con las mujeres de nuestro país y con el reconocimiento que tenemos por el compromiso con nuestra patria? Cierto. Sí, tú has tocado un punto interesante. Hay momentos de la historia dominicana en que nos catapultan a la historia del mundo, no solo a la historia regional caribeña, sino a la historia del mundo. Empezando porque fuimos los pioneros en el proyecto monumental, colosal, de la expansión europea a través de la colonización. O sea, los elementos de los derechos de los indígenas, los elementos de la primera expresión de mestizaje en el contexto americano tienen aquí sus orígenes. Los elementos de la domesticación de las plantas y de los animales que sirvieron para seguir la colonización del llamado Nuevo Mundo tienen como laboratorio nuestro espacio. O sea, nosotros hemos sido pioneros en muchas cosas, incluso en esta dimensión de proyectar hacia el mundo la lucha de las mujeres por el rescate y por los derechos. Porque el crimen contra las hermanas Mirabal, que fue un crimen político de Estado, las catapulta como antorchas de la lucha por la libertad. Deja hacer una pequeña digresión en ese sentido. Yo tengo una nieta de 17 años que vive en la India y ella me escribe y me dice: abuela, voy a hacer un tema para mi escuela de historia, y yo tomé el tema de Trujillo y de las hermanas Mirabal. Una niña que no ha nacido aquí, que vive en la India. Entonces tiene esa motivación, y como ella, muchas mujeres y niñas del mundo, dramáticamente esta fecha es tomada, pero es una fecha que además
nos catapulta en la dirección del optimismo y de la grandiosa participación y aporte de las mujeres del mundo por sus derechos y contra la discriminación y la violencia contra las mujeres. O sea que en ese sentido también ellas son dramáticamente símbolos de la historia de las mujeres del mundo. Y hay un poema de Pedro Mir, bueno, el tema de las hermanas Mirabal y sobre todo, vuelvo y digo, de Minerva, que fue la que, digamos, y aquí volvemos al punto de la relación de la familia, porque Patria el día antes del 24 de noviembre, había estado visitando a su esposo en la cárcel aquí, y él le había dicho que sí, que acompañara a sus hermanas que iban al otro día viernes a Puerto Plata. O sea, imagínense que en el 60 era tan difícil venir a la capital y volver a Santiago y a Salcedo y de ahí a Puerto Plata. O sea, era un periplo agotador. No obstante eso, se nuclean esas tres mujeres, se hermanan y pasan por la trágica experiencia de su martirilogio, un día después de haber venido ella a ver a Pedrito a la cárcel. Entonces, volvemos al asunto de la familia que, como decía Gregorio Luperón, del ideal que hermana más que la sangre, porque eran hermanas de sangre, pero hermanas también de ideal y de compromiso. Y eso yo creo que tienen un gran valor, Karina. Hay, como sabemos, infinidad de poemas, de obras de teatro, de canciones dedicadas a ella, y una de ellas, de Pedro Mir, Oda a las hermanas Mirabal. Hay un segmento de un poema dedicado a ellas que se lo vamos a dedicar en esta oportunidad específicamente a Patria, y es este segmento, Oda Heroica a las Mirabal, es de un poema de Carmen Natalia, que es otra de las mujeres notables de la lucha por la dignidad de las mujeres y de la historia dominicana, que yo digo que esa oda heroica a las Mirabal eleva el sentido estético de la poeta, refiriéndome como estoy a Carmen Natalia, se transmuta, crece, se deshace en ternura para describir el trágico episodio de violencia que cegó el vuelo hacia lo eterno de las tres mariposas. Y dice: no hubo dulzura igual a su dulzura. Los ríos se crecieron para llorar por ellas. Palomas con el pecho florecido en claveles. Las Mirabal cayeron de cara a las estrellas. Ayudadme a subirlas al pedestal de piedra donde graba la historia los nombres de sus mártires. Ayudadme a decir qué cosa hicieron estas mujeres cíclopes, estas mujeres ángeles, y sus bocas sin lengua han de seguir hablando, y sus tres corazones palpitando en la piedra, permanentemente vivas en el alma del pueblo. Las Mirabal cayeron para volverse eternas. Patria, que es a quien dedicamos esta conversación en esta mañana, y que agradezco tenerla contigo porque eres una mujer del siglo XXI y que eres inspiración de trabajo y de compromiso, porque me consta en lo personal y profesional. Patria va a ser siempre un referente. Amaba las flores, era una ama de casa exquisita, le gustaba engalanarse, tenía también sentimientos románticos, porque era un ser humano excelso, rodeada de flores, rodeada de estrellas, y así la recordamos en este 27 de febrero, en el centenario de la gloria de su nacimiento.